Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. ¿Te has preguntado alguna vez quién paga por tus pecados? Por cierto, no importa qué tan bueno seas o pretendas ser o creas ser en tu propia justicia, tarde o temprano alguien va a terminar pagando por tus pecados, por tus maldades, por tus injusticias. Con frecuencia incluso terminan pagando aquellos que se suponen son las personas que más amas. Siempre decimos que haríamos lo que sea por las personas que amamos, pero con frecuencia resulta que las personas que más amamos terminan siendo víctimas de las consecuencias de nuestra maldad, de nuestro pecado. Siempre alguien tendrá que pagar por tu pecado. Pero la paga máxima por tu pecado, por el mío, el sacrificio supremo, no vendría desde nosotros para Dios, sino desde Dios para nosotros. Desde el inicio de la Biblia vemos una conexión entre el Cordero de Dios y el pecado. Y solo ese Cordero de Dios resolviendo de manera definitiva el problema que con el pecado hemos tenido desde el inicio. Desde nuestra caída, desde que escogimos el pecado y la desobediencia a Dios y su presencia. En el Nuevo Testamento podemos llegar a una historia maravillosa en la que Juan nos relata a Juan el Bautista, valga la coincidencia, Juan el autor del Evangelio, nos habla acerca de Juan, el llamado Bautista, primo de Jesús, quien se encontraba en el río Jordán bautizando a la gente y con frecuencia caminaba y mientras lo hacía le decía a la gente que se arrepintieran de sus pecados. En el capítulo 1, verso 29 dice que el día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista, y dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Interesante, no dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel, sino que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Jesús hizo no está limitado a un tiempo o a un grupo específico de personas, está disponible para todo el mundo. Y en la Biblia el único cordero que cumplía con esa descripción de ser un cordero que podría evitarle a cualquiera la muerte es el Cordero de la Pascua. Éxodo capítulo 12 dice: «En Egipto el Señor habló con Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán el cordero por familia, uno para cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesitan, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora». Interesantemente, la marca de la sangre del cordero en la puerta de entrada de cualquier casa. Puede haber habido un egipcio que por ahí escuchó las instrucciones que Moisés y Aarón le daban al pueblo para compartir lo que Dios le había dicho, y decía: bueno, no vaya a ser que me pase algo, ya he visto las plagas anteriores, voy a tomar el cordero y voy a marcar a la puerta de mi casa siendo egipcio y quizás así me salve de esto. Y es una muestra de que ese cordero ofrecía salvación, sin importar si eres judío o gentil.
Todo tenía que ver con si la sangre del Cordero estaba en los postes de entrada de tu hogar, de tu vida, de tu corazón. Y te pregunto a ti, ¿está ahí, marcada en tu corazón, en tu vida, en la entrada de tu alma, la sangre del Cordero? Y de ser así, cuando el juicio de Dios venga, pasará de aquellos que estén marcados por esa sangre del Cordero. Jesús es la razón por la que Dios pasará de nosotros su juicio contra nuestros pecados, no porque lo merezcamos, no porque lo podamos ganar, sino porque la sangre del Cordero derramada por ti y por mí, la cual aceptamos, tú debes aceptarla, nos librará de ese juicio. Y Dios nos dice que debemos recordar las cosas que Él ha hecho. Mientras el pueblo de Israel vivía como esclavo en la tierra de Egipto, ellos no tenían un calendario propio, no sé si lo habías notado. Primero porque vivían en una tierra ajena que tenía su propio calendario, un calendario que obviamente marcaba las fechas de las celebraciones egipcias para recordar las costumbres egipcias de la cultura egipcia. Y cuando Dios libera a su pueblo, cuando libera a Israel de la opresión egipcia, una de las cosas que les dice es que ahora ese mes en el que eran liberados, desde el evento que marcaba su liberación, el sacrificio del Cordero, ellos contarían desde ese mes el primer mes del año. Este hecho es el inicio del calendario judío. Desde el sacrificio de ese Cordero ustedes celebrarán un nuevo inicio. Y deben recordar que yo los liberé de la esclavitud y pasé por alto mi justicia contra ustedes por la sangre del Cordero. Y ese será un nuevo inicio, les dice Dios. No lo olvides, no lo olvides. Cuando la sangre del Cordero se derramó y tú la tomas por fe y marcas tu vida, hay un nuevo inicio. Hay un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Ese Cordero de Dios sacrificado por ti. Esa palabra sacrificio viene del hebreo corbán y por cierto tiene la misma raíz de la palabra karor, que quiere decir intimidad o cercanía. Y algo interesante sobre ese Cordero, no sé si lo notaste en la lectura de Éxodo. Ese Cordero pequeñito, inocente, bonito, de menos de un año, debía ser cuidado por la familia por 4 días, desde el día 10 hasta el día 14. Vivía dentro de la casa con ellos, jugando, ellos le daban de comer, le escuchaban bebé. Se creaba un afecto, una proximidad entre este hermoso inocente animal y la familia. Pero al 4º día debía ser sacrificado por la familia, por cada uno, por ti, por mí. Y Juan dice, este Cordero, el Verbo de Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria. Algunos en estos días de pandemia que han estado experimentando el dolor de perder a alguien por el COVID-19 han posteado cosas en las redes sociales que me voy a permitir parafrasear en algo así. No te dolerán las muertes de nuestros hermanos hasta que la muerte haya alcanzado a uno de los tuyos. En cierta forma, quizás es tristemente cierto, nunca podrás apreciar completamente el sacrificio de Cristo hasta que hayas desarrollado intimidad con Él. Salmo 145, verso 18 dice, el Señor está cerca, la palabra karor, de quienes lo invocan en verdad, de verdad y de corazón. Isaías 29:13 dice, de parte del Señor, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Déjame decirte, la cosa que Dios quiere, la única cosa que Dios quiere de ti, de mí, de nosotros, es un sacrificio de adoración en nuestro corazón en gratitud por el sacrificio que Él hizo para pagar por nuestros pecados. Muchos se preguntan, bueno, si Jesús se sacrificó por mí, ¿qué quiere a cambio? ¿No? ¿Quiere que yo le sirva, que haga de mi vida, no sé, una de completa devoción a Él, que me entregue completamente, que me vuelva sacerdote, pastor, religioso, que no vuelva a hacer nada de cosas malas? En realidad, Dios quiere que a través de su sacrificio tú descubras la verdadera libertad y entonces permitas que en tu corazón nazca el deseo de adorar a Dios en gratitud por quién es Él y lo que ha hecho.
Todo lo que ocurra después, todo lo que hagas o dejes de hacer o la persona en la que te conviertas, será un maravilloso producto consecuencia de haber recibido, entendido ese amor y ser agradecido por ese amor. Sin eso, te estás perdiendo una parte maravillosa y central de esa fe renovada, de esa fe que no depende de las fuerzas propias, sino de lo que el Cordero hizo al sacrificar su vida por nosotros. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.